y son las curules de paz. Es la primera vez en la historia que las víctimas del conflicto van a tener una representación en el legislativo. Quisiera de pronto que le explicáramos a nuestra audiencia que se conecta en este momento qué son en sí estas curules de paz, por qué se crearon, cómo llegamos a tenerlas y qué es lo que en teoría se esperaría de ellas, que se les dé esa oportunidad en el Congreso por primera vez. Camilo, no sé si quieras iniciar tú. Vale. A ver, las circunscripciones transitorias especiales de paz surgieron precisamente del acuerdo final. No estaban dirigidas en un comienzo para las víctimas, sino tenían el objetivo de generar una mayor representatividad en territorios donde ha hecho presencia el conflicto y donde, por lo contrario, ha habido una gran ausencia estatal. Posteriormente, en el debate que se da en el Congreso, se toma la decisión de que efectivamente deben dirigirse a una población específica que son las víctimas, que evidentemente abundan en estos mismos territorios. Cuando se toma una medida de estas, lo que se busca generar es incrementar la representación de esas personas o de estas poblaciones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos a Colombia. Colombia tiene departamentos que tienen una gran población y departamentos que tienen poblaciones muy bajas, pero tienen grandes extensiones. Esto genera que, por ejemplo, no sé, si nos vamos a departamentos como Bichada o Baupés, son departamentos supremamente grandes con una muy baja población. Lo mismo podría decirse que pasa en el Caquetá, pero pero son territorios donde particularmente se ha presentado un gran conflicto. Vemos lo que es Chocó, son departamentos como el Caquetá, asimismo, pues algo como lo que pasa en Guaviare. Son departamentos muy grandes donde lograr una representatividad era muy difícil porque los candidatos los y las candidatos ordinarias o de circunscripción ordinaria nunca se dirigen a estos territorios porque no representan un gran número de votos. Estas circunscripciones transitorias especiales de paz buscaban precisamente una mayor relación entre quienes están ocupando cargos en el Congreso o curules en el Congreso con la ciudadanía y particularmente con la población víctima. Es un gran avance que se dio en estas elecciones, precisamente en pensar en 16 personas que van a representar esos intereses de esas poblaciones, que posiblemente van a tener una mayor cercanía en la medida que tampoco son los partidos políticos los que están poniendo las candidaturas, sino que son las mismas organizaciones sociales. Entonces, digamos, sí se lograron muchos avances, el hecho de que se haya podido dar esa elección y que efectivamente tengamos 16 personas que representan a esa población, que hacen parte de las organizaciones que estén ocupando esas curules, termina siendo una ganancia que tuvimos en las elecciones de Congreso. Sin embargo, pues también implica una serie de retos que hay que generar o pues que hay que buscar cubrir en la medida en lo que es darles una participación real dentro del Congreso, que estén dentro de las comisiones constitucionales del Congreso que tienen relevancia, donde podrían tener un peso y donde podrían hacer una acción precisamente buscando favorecer a las poblaciones que están representando. Laura, antes de que nos compartas tu respuesta, a mí me gustaría aquí de pronto hacer como una acotación que se tiene sobre estas curules de paz, y es que varias voces ya han dicho que al ser personas que llegan por primera vez al Congreso a tener una representatividad de pronto sin una experiencia previa en el legislativo, pueden llegar a ser permeables por los intereses de partidos tradicionales. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Por qué? Y pues también para complementarlo lo que acaba de decir Camilo, Laura. Pues esas son hipótesis que tendremos que ver si se confirman con el paso del tiempo. Sin lugar a dudas,
pues digamos, para complementar a Camilo, estoy de acuerdo con todo lo que él dijo, yo creo que esto es un avance, es importante, hay territorios que sufrieron el conflicto armado de una forma muy violenta, que están siendo representados por estas víctimas, pero también hay muchos desafíos. Y uno de los desafíos justamente se relaciona con una de las condiciones que se puso, con una de las condiciones que definieron cuáles eran los requisitos para ser elegidos como representantes a la Cámara en estos escaños, que tiene que ver con que fueran sus candidaturas se presentaran a través de las organizaciones de víctimas de la sociedad civil y no a través de los partidos políticos, lo cual hasta ahí vamos bien, pero por otro lado, a mí me parece que eso los pone en una dificultad grande porque no cuentan con los recursos de infraestructura, tanto material como organizativa, con la que sí cuentan los políticos que hacen parte de los partidos políticos. Esto los puede poner en una especie de desventaja, diría yo, ¿no? Porque no tienen toda esa infraestructura que se requiere para poder actuar en la vida política de este país. Infraestructura material, de recursos, organizativa, de equipos. Entonces acá los representantes tienen enormes desafíos en ese sentido también, tienen la intención y la disposición de trabajar como una bancada, lo han dicho también ellos varias veces en los diferentes talleres que han tenido a lo largo de estos meses previos a su posición el día de mañana. Y pues claramente hay temas que los unen como víctimas del conflicto que son y como víctimas y como representantes de ese grupo de la población que es enormemente grande, pues son millones de víctimas tenemos en este país. Ellos cumplen un rol de representación de todos ellos y ese es el tema que los atraviesa y que los une como bancada, pero tendremos también que ver qué otros temas se atraviesan a lo largo y ancho de estas circunscripciones que representan estas víctimas que están en el territorio expandidas y que son de diversa problemática, ¿no? Como que no todos los territorios de los que provienen son territorios equiparables en términos de las necesidades que tienen, del conflicto que sufrieron, son diferentes tipos de víctimas en sí mismas, entonces ahí hay como muchos desafíos que tendremos que ver cómo se disipan a lo largo del cuatrenio y probablemente van a terminar trabajando con los partidos políticos porque no hay otra forma de operar en el Congreso de la República. Necesitarán ser parte de las bancadas que se formen, bien sea para aprobar proyectos en la coalición de gobierno o bien sea para definir posturas más independientes. En fin, tendrán que entrar en esa lógica. No hay de otra forma en la cual puedan actuar, lo cual no quiere decir que sean permeados absolutamente por los partidos políticos, ¿no? También tendrán que definir qué postura van a tomar frente a esto, pero entran a un recinto, a un lugar, a un congreso en donde opera diferentes mecanismos formales e informales de política que con el tiempo ellos tendrán que ir aprendiendo también, como para poder actuar y poder sacar adelante las iniciativas que traen en la agenda que han venido proponiendo a lo largo de sus meses de preparación antes de entrar al Congreso. Laura, tú también mencionaste